exámenes de histología. Bueno, está bien, ¿por qué no los agarran? Y acá están preguntas, miren. Preguntas de oído, de las máculas. ¿Así lo que dice el examen, profesor? Por supuesto, ¿por qué no? Vayan a repasarlo. Sí, profesor. Grupo. Repita su respuesta. Ya no sé cuánto tiempo más puede aprender. Ya bueno, ahí tienen para que banqueen ya. Evidentemente no va a venir nada de eso, ¿no? O sea, las imágenes sí pueden venir, pero las alternativas van a estar chocolateadas. Pues, ¿no? La IA se encarga de todas las tareas. Profesor, al examen no he ido específicamente por el ¿por qué lo dudo? Entonces, yo siempre les tomo de lo que les enseño. Ya, ahora miren, por aquí. Esto les van a enseñar en anatomía, ¿no? Entonces, nuestro pabellón auricular tiene la finalidad de conducir las ondas sonoras, esta fuerza mecánica que se esparce por nuestra atmósfera, para que vibre el tímpano. En el tímpano se amplifica más esta vibración para que llegue a la cóclea, en donde tenemos al órgano de Corti, que vendría a ser la estructura más importante para la audición. Sin embargo, cuando estudiamos oído, también estudiamos al sáculo, al utrículo y a los conductos semicirculares, ¿no? Parte del órgano vestibular que se encarga de censar la orientación espacial de nuestra cabeza y por lo tanto determinar junto con otros órganos como el cerebelo, los núcleos musculares, los ojos, etc., la posición de nuestro cuerpo en relación al espacio en el que estamos. Entonces, 2/3 del oído, de 2.3 a 2.4 centímetros va a ser la longitud del conducto auditivo externo, ¿no? Aquí en el pabellón auricular vamos a tener cartílago, vamos a tener piel fina, firmemente adherida al cartílago, en donde tenemos glándulas sebáceas y folículos pilosos. Luego aquí también seguimos teniendo piel y en la cara externa del tímpano también tenemos piel, ¿no? O sea, todo el epitelio escamoso de la piel se extiende por el conducto auditivo externo y recubre la cara externa del tímpano, no su cara interna. Y aquí dentro del conducto auditivo externo vamos a tener unas glándulas sudoríparas modificadas conocidas como glándulas luminosas, que producen el cerumen, cuya función es proteger el conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, no necesitamos la oreja para escuchar, ¿ya? Entonces, si yo les amputo la oreja, van a seguir oyendo. Incluso ni siquiera necesitamos todo lo que es el conducto auditivo externo, ni el tímpano, ni siquiera los vocecillos. Se puede oír sin necesidad de tener todas estas estructuras, ¿no? A través de vibración. Si hacemos vibrar el hueso temporal, la vibración se transmite por la zona cortical del hueso y hace vibrar la ventana oval y eso estimula el órgano del corte. Ese es el principio de muchos audífonos que no funcionan con sonido, sino con vibración. Por ejemplo, los buzos tienen audífonos modificados que les permiten oír sin necesidad del sonido, ¿no? Solo a través de la vibración, ¿ya? También hay implantes para pacientes que han sufrido accidentes de tránsito o explosiones, o pacientes con malformaciones que no tienen estas estructuras anatómicas, pero que sí tienen conservado la cóclea, pues ellos también pueden oír. ¿Ok? Entonces tranquilos si les muerdo la oreja. No va a pasar nada, van a seguir escuchando algo de todo. Recuerden eso, ¿eh? La parte más importante para la audición ocurre en el órgano de corte. Pero si somos científicos, porque como doctores también somos científicos, uno más que otro, ni siquiera necesitamos el órgano de Corti para escuchar los niños, ni siquiera, porque el órgano de Corti tiene las células ciliadas, que es básicamente un órgano de transducción. La verdadera magia ocurre ¿dónde? El cerebro puede. Sin corteza cerebral temporal ni siquiera oiríamos. Sería raro. Esta percepción que tenemos del sonido, que nos hace vibrar la cabeza, eso está acá, igual que en nuestra mente. ¿Ya? Significa que quizás en unos años
años, cuando logremos descifrar exactamente los impulsos nerviosos que manda el órgano de corte al nervio auditivo, podamos por fin prescindir de nuestros oídos y colocarnos como antenitas Wi-Fi que nos permitan escuchar lo que queramos. Lo que hablaba en una conferencia un doctor español que hablaba de el oído versión 2.0 ser humano, ¿no? Que básicamente era, ustedes ya saben lo que es BCI, ¿no? ¿No les enseñó sobre el BCI? El chupón este en la cabeza, dentro del cerebro. Sí, ¿no es cierto? Ya, por favor, ya podemos hablar a ese nivel. Entonces el doctor en la conferencia del BBVA explicaba, ¿no? que el uso de BCIs que permitan entender y enviar información a nuestra corteza auditiva nos va a permitir escuchar desde distintos lugares del mundo a través de micrófonos, pero en nuestra cabeza, ¿no? O sea, supongamos que colocan un micrófono en el cafetín y tú tienes un BCI, ¿no? Tú podrías escuchar a la señora decir, ya está listo, y ni siquiera está cerca de ella. Y puede ser a kilómetros, entre planetas. Así que el BCI obviamente es el futuro. Hasta que no entendamos exactamente la forma de descifrar cómo el órgano de corte y las células ciliadas se despolarizan y la frecuencia de estos impulsos eléctricos, todavía sigue oculto este cifrado, que es la manera más correcta de decirlo. Apenas nosotros logremos escudriñar exactamente cómo funciona, lo vamos a poder replicar. Hasta ahora los humanos, y ya desde casi 200 años, la única forma que tienen de replicar el sonido es a través de impulsos eléctricos que hacen vibrar pequeñas membranas que nos permiten a nosotros oír, ¿no? Que es el principio de los parlantes. Pero apenas desbloqueemos esto, acá. Por ahora, entonces, para el 2026, casi a mediados, les tendré que enseñar lo mismo que me enseñaron a mí hace 20 años. A ver, sigamos. Detrás del tímpano, o mejor dicho, su cara interna, tenemos un epitelio cúbico que reviste lo que se denomina oído medio. El oído medio tiene 6 caras, como un cubo. Y luego, por dentro, tenemos al oído interno, ¿no? Donde está este maravilloso órgano que es la cóclea, el sacro, el ortículo y los conductos semicirculares. Y aquí los autores esquematizan muy bien la conexión de estas estructuras membranosas y óseas con el nervio vestíbulo coclear, ¿no? Finalmente envía la información electroquímica, tanto aferente como eferente, hacia nuestra corteza cerebral. Entonces ya saben, pueden perder la oreja y el conducto auditivo y es fácil de solucionar, ¿no? Podemos perder el tímpano y no va a haber ningún problema. Pero perder el órgano de corte y las células ciliadas, al menos a pleno 2026, sí significaría que tú estás sordo. O sea, si pierdes ahora mismo las células ciliadas del órgano de corte, te vas a quedar sordo. No negociable. Cualquier otra estructura no es un problema actualmente, ¿ya? Y esperamos que ustedes o quizás sus hijos o sus nietos ya puedan decirlo. Si perdemos las células ciliadas, no te vas a quedar solo. Ya podemos estimular directamente nuestra corteza. Entonces, la parte más importante está aquí, en las células ciliadas, que es el órgano de transducción. Transducción significa convertir un tipo de señal en otro. Da igual si es mecánica, eléctrica, química, electromagnética, magnética, eléctrica, lo que quiera. Muy bien. El oído medio se comunica con la cavidad orofaringea a través de la trompa de Eustaquio, una estructura que es más corta y más angulada en los niños. Por eso tiende a obstruirse fácilmente y es la razón por que pacientes pediátricos con faringitis, si no se tratan, pueden desarrollar una otitis media, porque al ser una estructura más angulada, más corta, se contamina más rápido con las bacterias de la orofaringe. Así que la otitis media y la faringitis pueden estar de la mano en pacientes pediátricos, por eso se deben tratar. En los adultos es menos angulada y más larga, ¿no? Por lo tanto, su contaminación es más difícil, pero también es posible. Entonces ya saben, una infección orofaringea se puede extender a nivel del tímpano, es decir, al oído medio, ¿no? Y afectar evidentemente a las estructuras. La obstrucción de la trompa de Eustaquio por cualquier motivo, tumor, alergias, cuerpos extraños, lo que quiera, generaría un incremento de la presión del oído medio, ¿no? Porque acá se produce un líquido, aunque
poco se le produce, ya que es un epitelio mucoso del tubo. Bueno, acá tienen más ejemplos. Espérenme. Vamos a ayudar a alguien que me está olvidando. ¿Qué más? Entonces acá los autores de esta diapo, o bueno, de esta imagen, perdón, esquematizan bien las estructuras muestreadas, ¿no? A ver, ¿qué más? Allá. Aquí el autor aquí la doctora Silvia les coloca un corte histológico de la piel del oído, perdón, del pabellón auricular. Entonces, como verán, en este caso dice conducto auditivo externo, pero se puede extrapolar, es básicamente lo mismo, ¿no? Acá iría cartílago si estuviéramos en pabellón auricular, y como estamos en conducto auditivo externo, puede ir cartílago o hueso, ¿no? Dependiendo qué tan externo, qué tan profundo estemos cerca del tímpano. Vamos a tener una piel delgada con folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, ¿no? En este caso, estamos en conducto auditivo externo, glándulas sudoríparas modificadas, conocidas como glándulas apocrinas. Estas glándulas apocrinas a su vez están submodificadas para producir el cerumen. El material ceruminoso varía, ¿no? Las glándulas apocrinas son distintas entre los grupos humanos. Los humanos de Oriente tienen una mutación en las glándulas apocrinas que les permite, por ejemplo, en glándulas sudoríparas oler menos, o sea, el sudor de ellos es menos oloroso, y en este caso el cerumen de los pacientes de Asia es más espeso, es más seco, más granular. Acá tenemos un ejemplo de una glándula apocrina con el material proteínáceo que produce. Más de lo mismo, en este caso si estamos en pabellón auricular o en conducto auditivo externo más externo, tenemos el cartílago firmemente adherido a la piel. Entonces cualquier enfermedad cutánea puede aparecer en la oreja o en el conducto auditivo externo. También cualquier tipo de tumor, benignos o malignos, ¿ya? Psoriasis, verrugas, papilomas, condilomas, tumores como lipomas, carcinomas vasocelulares, carcinomas escamosos, etcétera, pueden afectar la oreja del paciente, ¿no? Hágame recordar para pasarle lesiones del oído, ¿ya? Y cualquier tipo de enfermedades puede ser atacada a través de las diversas armas que se cuentan en medicina, ¿no? Fármaco o quirúrgicas. Luego tenemos el tímpano, ¿no? El tímpano por otoscopía va a tener una macro... ¿Aló? ¿Sí? Sí. Envíame la info por correo. 53. Sigo. Entonces, en la otoscopía, el tímpano tiene características macro bien definidas, ¿no? En este caso, los otorrinos lo dividen en 4 cuadrantes: antero superior, antero posterior, posterior superior, posterior inferior. Vemos acá el cono luminoso. El cono luminoso siempre debe estar
indica que la forma del tímpano se encuentra idéntica. La desaparición del cono luminoso sugiere patología timpánica, ¿no? Puede ser que desaparezca porque se abomba por un incremento en la presión del oído medio, por acúmulo de líquido o pus, o puede ser que se deprima, ¿no? Cuando hay una atrofia timpánica o atrofia de los músculos o problemas óseos de los huesecillos. Acá tenemos el ángulo de inserción del tímpano de 40 a 45 grados y recuerden que la función del tímpano es vibrar, ¿no? Vibra con la presión del aire que continuamente se modifica a través de las ondas sonoras. Entonces, el tímpano va a tener tres tipos de tejido. Hacia afuera, más externo, el epitelio escamoso. En medio vamos a tener todas las fibras, el tejido fibroso de la parte media del tímpano, y hacia lo interno vamos a tener el epitelio cúbico del oído medio, ¿no? Estas tres capas del tímpano deben reconocerse en cortes histológicos, solo que es muy difícil por lo delgado que es. Además, estas fibras, como verán, tienen una disposición característica, y la ruptura del tímpano puede repararse aproximadamente toma un mes que una solución de continuidad timpánica se reepitelice. Sin embargo, en pacientes en los que no se logra, puede quedar una úlcera o una solución de continuidad permanente, que puede ser causa de lo que se denomina otorrea, en este caso un líquido que sale continuamente, ¿no? A veces es necesario canalizar el tímpano para esperar a que la infección del oído medio pase y se reepitelice. Entonces, el tímpano va a estar en su cara interna estrechamente vinculado con los huesecillos, ¿no? Acá tenemos al martillo, al yunque y al estribo. Entonces, el martillo es lo que vemos acá. La rama del martillo está en el punto medio del tímpano, ¿no? Se inserta firmemente y está articulado con el yunque y el estribo a través de articulaciones sinoviales. Característica pregunta de esto, ¿no? ¿Qué tipo de articulaciones? Sinoviales. Entonces, estas son las articulaciones más pequeñas que tiene el cuerpo humano, ¿no? A su vez, vemos que el martillo y el estribo van a estar vinculados con músculos, ¿no? El músculo tensor del tímpano se fija al martillo y el músculo estapedio se fija al estribo. Entonces, estos músculos se estimulan a través de un reflejo que se desencadena cuando hay un exceso de ondas sonoras, es decir, un exceso de intensidad de las ondas sonoras. Las ondas sonoras tienen intensidad y frecuencia, entre otros parámetros, ¿no? Y cuando la intensidad, es decir, el volumen de las ondas sonoras es excesivo, estos músculos se tensan, tanto el tensor del tímpano tracciona el martillo y por lo tanto tensa el tímpano, y el del estribo lo tensa también, generando menor vibración de estos y por lo tanto menor vibración transmitida a la ventana oval, y así por lo tanto cubriendo el órgano de Corti del exceso de vibración. Entonces el reflejo se desencadena para proteger a los órganos de Corti de la cóclea ante el exceso de ruido. Evidentemente, si un humano está expuesto continuamente a sonidos altos, de alto volumen, por lo que sea, ¿no? Generalmente por profesiones específicas, las células ciliadas, que ya de por sí es normal, van disminuyendo de número y cantidad conforme pasan los años, se degradan más rápido. Entonces, la desaparición progresiva de las células ciliadas, que se considera normal, explica la sordera progresiva que van teniendo los humanos conforme envejecen, ¿no? Incluso ahora mismo ustedes son más sordos que su versión de niños, ¿no? Los niños, cuando ustedes eran chiquitos, eran capaces de escuchar ondas muy agudas y ahora ya no las perciben, ¿ok? Y conforme vayan envejeciendo, cada 5 años van a ir perdiendo inevitablemente esa capacidad de diferenciar sonidos agudos. Hasta que finalmente, cuando tengan 60, 70 años, su capacidad auditiva disminuía bastante, ¿no? Aunque algunos humanos la siguen conservando, no es el estándar, ¿ya? En los 90 años, pues van a oír muy poco. Pero ya tenemos nuestros audífonos externos, pues no se depriman, van a seguir escuchando a Noel, Bad Bunny, Ozuna, Batial, De La Rose, lo que quieran. Entonces, hueso más pequeño del mundo, estribo, articulaciones más pequeñas, las de los huesecillos sinoviales. ¿Quién conecta con la ventana oval? El estribo. ¿Quién conecta con el tímpano y está presente en el punto medio? Martillo. La rama de martillo es la que se ve, sí, el cono luminoso está arriba o abajo de la rama.
Entonces, en el oído medio acabamos de describir estas estructuras, también nos olvidamos de las celdillas mastoideas que están adyacentes. El epitelio aquí es plano, entonces el epitelio viene del conducto auditivo externo, de epitelio escamoso estratificado no caracterizado, a epitelio cúbico simple del oído medio y se aplana a nivel de las celdillas. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de nuestras celdillas mastoideas. Acá tenemos los huesecillos, miren en comparación con un dedo, lo chiquito que es el estribo. Sigo, acá ya terminó la doctora y está presentando ahora las estructuras osteomembranosas del oído. Entonces, aquí podemos resaltar a la cóclea, que tiene esta forma de espiral. La cóclea es en realidad un solo tubo, que en realidad tiene dentro 3 canales que dan 2.5 vueltas. Y luego tenemos al sáculo al ventrículo y a los conductos semicirculares, ¿no? Entonces, la cóclea, esta espiral, es la única que se encarga de la audición. Es la única estructura del oído interno cuya responsabilidad es transducir las ondas sonoras a señales electroquímicas que nos permitan mover. Mientras que la mácula, el sáculo y el ventrículo y los conductos semicirculares son las estructuras que se encargan de transducir las fuerzas de aceleración, desaceleración y los movimientos angulares en señales electroquímicas que le permitan a nuestra cabeza, o a nuestro cerebro, sensar la posición de nuestra cabeza respecto al eje mayor del cuerpo, ¿no? El eje mayor del cuerpo es una línea que pasa por tu eje sagital. Entonces, estas estructuras están dispuestas de tal manera en flancos horizontales, verticales y posteriores que imitan las 3 dimensiones del espacio. ¿Cuántas dimensiones hay del espacio? 11. Estudia, mi niño, estudia. La cosa es que nosotros, los humanos, tenemos 3 conductos semicirculares para adaptarnos al espacio en el que nosotros percibimos las cosas, ¿no? Que sería alto, ancho, profundo, ¿no? Pero el tiempo ya no se considera una dimensión, es una forma de espacio modificada. Pero nosotros sí logramos percibirlo. ¿Cómo? No tienen ni la remota idea, pero ya la averiguarán. Por ahora, entonces, los seres vivos que se desplazan por su entorno tienen varias maneras de ubicarse, pero definitivamente los mamíferos, en este caso la especie humana, lo tenemos muy desarrollado, ¿no? Ahora, no es exclusivo de nosotros, porque hay muchos animales que nos superan en esto, sin embargo ha sido suficiente para hacer cosas sorprendentes como humanos. Ahora, dentro de esta estructura amarilla que está representando el laberinto óseo, ¿no? Es decir, el componente óseo de esta estructura, está otra que está representada en celeste, que es el membranoso. Dentro de esta estructura celeste, está la endolinfa, ¿no? Hay endolinfa en la cóclea, hay endolinfa en los sáculos y en los ventrículos y en los conductos semicirculares. Lo que está por fuera sería la perilinfa. Entonces, la diferencia está en la concentración iónica, ¿no? La endolinfa tiene una concentración iónica similar al citosol, es decir, al líquido intracelular, ¿no? Bajo en sodio, rico en potasio, a diferencia de la perilinfa, que es más similar al líquido extracelular. Entonces, esta diferencia entre iones es clave para que las estructuras que están dentro funcionen de forma adecuada. Entonces, apréndanse las concentraciones de iones y sus diferencias que hay entre la endolinfa y perilinfa. A su vez, estas estructuras no están aisladas. Como vemos, los conductos semicirculares están conectados con el ventrículo y el sáculo. El sáculo y el ventrículo están conectados por el conducto ventrículo-sacular. Y a su vez, el sáculo está conectado con la cóclea a través del conducto de Reuleaux. Es decir, estas estructuras están interconectadas entre sí. Sin embargo, las zonas de neuroepitelio que albergan y que van a ser los verdaderos sensores de toda esta estructura van a ser las zonas más importantes, ¿ya? Entonces, muchas infecciones pueden dañar directamente a estas estructuras neuroepiteliales y, a pesar de tener anatómicamente una estructura vestíbulo-coclear conservada, el daño en el neuroepitelio es desastroso, ¿no? Entonces, un virus que ataque el neuroepitelio de las máculas del sáculo del ventrículo o de las crestas ampulares de los conductos semicirculares o el órgano de corte y de la cóclea va a inevitablemente dejar anuladas esta capacidad sensorial. Ahora, si ustedes se preguntan, tenemos 2 oídos, 2 cócleas, 6 conductos semicirculares y 4 máculas del sáculo y el ventrículo. Es decir, lo tenemos por duplicado. Para lo del oído no hay ningún problema, ¿no? Si destruimos al órgano sensorial del oído, al órgano de corte de un lado, puedes escuchar por el otro, acá, lo que te permite sobrevivir. Pero si te destruyen un órgano vestibular,
ya te vas a sentir mareadito. No va a ser igual, ¿ya? Sigo. Entonces, aquí la doctora ha colocado, ¿no? Tenemos 6 regiones sensoriales, las partes más importantes de toda esta estructura ósea. Las crestas apulares, que son 3 en relación con los conductos semicirculares. Cada conducto tiene su cresta, 2 máculas que están en el sacro y el utrículo y el órgano de Cochrane, ¿no? Entonces son las verdaderas estructuras más importantes de la clase y cuya anatomía microscópica hay que repasar. No, me vine directo a la universidad. Mañana voy a ir con el señor Ulises temprano para que se encargue. Ya, Choco, muchas gracias. Por ahí coméntale a mi mamá si no es su familiar. Ah, qué bonito. Aquí la doctora ha colocado un esquema de la relación nerviosa que hay, ¿no?, entre el nervio vestíbulo coclear y estas estructuras de, en este caso, el laberinto membranoso, ¿no? Como vemos, tenemos el ganglio vestibular, o también conocido como ganglio escarpa, donde están los cuerpos neuronales de las neuronas aferentes y eferentes que están vinculadas con las crestas oculares y con las máculas del sacro y el utrículo. Entonces, las células neuroepiteliales de las crestas oculares y de las máculas del sacro y el utrículo están vinculadas con células nerviosas que las rodean, que las abrazan en forma de cáliz o que las sostienen, y que son las encargadas de enviar la señal de transducción hacia las neuronas del ganglio vestibular, ¿no? Neuronas del primer orden que luego se las llevará hacia el cerebro. Ahora nosotros también tenemos el nervio coclear, como vemos se dispone de forma radial y está vinculado con toda la estructura coclear. Si nosotros hacemos un corte, vamos a ver múltiples ganglios cocleares, pero en realidad es solo uno. Entonces, por acá empieza la doctora con el sistema vestibular, ¿no? Acá tenemos los conductos semicirculares. Si nosotros los cortamos, vamos a ver que tienen perilinfa y endolinfa, y ellos van a tener unas dilataciones en donde van a estar unas estructuras conocidas como crestas ampulares. Pero no sé por qué no las ampliamos. Luego la doctora les está colocando las máculas del sacro y el utrículo, ¿no? Al igual que en las crestas ampulares, aquí no hay una cresta de por sí, ¿no? Hay lo que se denomina una membrana otolítica. En la membrana otolítica van a estar suspendidas unas piedritas denominadas otoconias u otolitos, ¿no?, de cristales de calcio. Estas van a tener la función de mantener en una sola posición esta membrana otolítica y ser las que, con las fuerzas de aceleración y desaceleración, muevan esta especie de gel que luego va a generar un movimiento de los cilios, de las células ciliadas que están ahí, que son las mismas células ciliadas, la misma estructura histológica que las vistas en las crestas ampulares. Y estas células ciliadas están dispuestas en una organización característica que les permite despolarizarse cuando el movimiento se hace en un sentido. Entonces, en las crestas ampulares de los conductos semicirculares y en las máculas del sacro y el utrículo, nosotros vamos a tener células ciliadas, ¿no? En este caso tenemos las células ciliadas tipo 1, que tienen una forma de pera. Tienen esto que se denomina cuerpos basales, que están en las bases de sus cilios. Estos son estereocilios. Estos estereocilios son más pequeños que su cilio mayor, el verdadero cilio, el llamado kinetocilio. El kinetocilio es el cilio más grande de una célula ciliada y el resto de sus hermanos son estereocilios. Están fijados entre ellos por varias proteínas, como por ejemplo proteínas del canal de transducción de potasio, enlaces apicales, proteínas del canal de TME, conectores apicales, conectores del eje, etc. Todas estas estructuras proteicas las tienen que aprender, de las cuales la proteína del canal TME es realmente la verdadera proteína de transducción de señales mecanoeléctricas. Por eso sus siglas, ¿no? Proteína de canal de transducción mecanoeléctrica significa que es la verdadera proteína que se da cuenta del movimiento de los hilos y por lo tanto emite la despolarización, ¿no? Entonces el movimiento que permite la despolarización del cilio de menor tamaño hacia el cilio de mayor tamaño despolariza las células. Y si en este caso el movimiento se produce al revés desde el cilio o desde el kinetocilio, que es el de menor tamaño hacia el de mayor tamaño hacia el de menor tamaño, esta célula se hiperpolariza. Entonces el movimiento puede
vascularizar las células, que al sensar este movimiento se lo mandan a las fibras nerviosas aferentes y eferentes que hay. En este caso, evidentemente, a las aferentes, ¿no? Entonces, la célula se da cuenta de la despolarización que ocurre en sus cilios y le manda la señal nerviosa al axón de la neurona del ganglio vestibular. Eso lo tienen que dominar, mis niños, ¿ya? Sí o sí, es cultura general. Ahora, estas células ciliadas, como les digo, son la parte más importante. Si aún afinamos más en la anatomía ultraestructural, la proteína del canal de transducción mecanoeléctrica es la más importante. ¿Y por qué es más importante? ¿Por qué? Porque muchos humanos tienen todo. Tienen oído, tienen conjunto auditivo, tienen cóclea, tienen órgano de Corti, tienen células ciliadas que no oyen. Porque no tienen la bendita proteína. Imagínense. Tienen todo y les falta solo una cosa. Entonces, tanto las células ciliadas de las máculas del sáculo, del utrículo y de los conductos semicirculares tienen este tipo de tecnología, ¿no? Una célula que es capaz de transducir señales, en este caso mecánicas, eléctrico-químicas, y pasárselas a células nerviosas. Entenderán que cualquiera de estas estructuras puede fallar. Si no tienes cilios, no oyes. Si no tienes kinetocilio, no oyes. Si no tienes células aferentes, no oyes. Si la hendidura sináptica entre la célula aferente de las neuronas del ganglio vestibular y la célula ciliada no está, no oyes. Si no tienes la acetilcolina que está aquí, no oyes. Si no tienes la capacidad de sacar las vesículas, no oyes. Si no tienes la proteína de transducción de mecanoeléctrica, tampoco oyes. O sea, tenemos un montón de cosas en esta estructura que nos permiten oír y que muchos humanos no oyen porque tienen problemas en cualquiera de los que les he dicho. Unos no tienen kinetocilios, otros los perdieron, otros se desfacilaron, otros murieron de células ciliadas con un virus, otros no tienen la proteína y se quedan solos. Una lástima. Para ahora, ¿no? Para pleno 2025. Entonces, lo que quiero que entiendan es que así oímos los humanos, ¿no? Es un sistema rudimentario biológico que nos permite sensar el sonido en un rango muy corto del espectro auditivo, pero que nos bastó para crear tecnología actual, como por ejemplo viajes en el espacio, física cuántica, física de materiales, IA, etc. Porque estas estructuras ni se comparan a las que tienen muchos animales. Ustedes oyeron eso, ¿verdad? Hay animales que podrían escuchar ese sonido desde el otro edificio. Sigo. Acá nuevamente volvemos a lo mismo, aprendan sobre las citoconias. Bueno, lo importante es esto, ¿no? Si yo les muestro esto, ustedes tienen que ser capaces de señalarme qué cosa es cada una de estas cosas. O sea, yo pongo la imagen, le pongo unas tapitas negras a todos los nombres y les digo que iba ahí y ustedes me lo dicen. Igual acá, ¿no? Yo les pongo esta imagen y les digo, ¿dónde está eso? Núclea, ojo, retina, músculo, uso muscular, corti, mácula del sáculo. Se lo tienen que memorizar. Si es que no lo entienden, ¿no? Lo mejor es entenderlo, los niños. Acá tenemos un corte histológico, ¿no? En este corte histológico nosotros podemos ver lo que ya veíamos, ¿no? En este caso el hueso del laberinto óseo, en este caso de la mácula del sáculo, luego el tejido de sostén, en este caso que está albergando al epitelio neuronal de los axones de las células del nervio vestibular, y luego tenemos ya acá las células de sostén que sostienen a las células ciliadas que tienen sus cilios, y por encima de estos está la cresta con los otolitos, ¿no? Esta cresta que se denomina en este caso en las máculas del sáculo y el ventrículo como membrana otolítica. Esta imagen característica, ¿no?, que se le ha tomado a todos los alumnos siempre, para que ustedes sepan reconocer entonces en este corte histológico la mácula del sáculo y el utrículo, ¿no? Lo mismo. Entonces acá tenemos la porción membranosa, donde estarían los axones de las neuronas del nervio coclear. Aquí tendríamos las células de sostén, las células ciliadas y a los otolitos como esta zona más oscura. Acá tenemos otro ejemplo de lo mismo, ¿no? Los otolitos con la membrana otolítica. Las crestas angulares, cuya ubicación son los conductos semicirculares, ¿no? Son iguales a nuestras máculas del sáculo y el utrículo, pero característicamente tienen esta forma de gota. Entonces tenemos igual células ciliadas
que descansa sobre células de sostén. Por debajo tenemos a las neuronas, en este caso sus axones, y por arriba este gel que se denomina cúpula, que al ser gelatinoso se mueve con el líquido de la endolinfa, el conducto semicircular, y por lo tanto al moverse despolariza o hiperpolariza a las células ciliadas tipo 1 y tipo 2 de las crestas ampulares. Entonces, en los conductos semicirculares, como cuando nosotros hacemos movimientos de rotación o hacemos movimientos cruzados en el eje de nuestra cabeza, el líquido dentro de estos conductos semicirculares se mueve, y al moverse por inercia mueve la cúpula, y la cúpula despolariza o hiperpolariza a las células ciliadas dependiendo el eje en el que se han producido los movimientos, ¿no? Acá tenemos una representación esquemática de cómo luciría con microfotografías electrónicas las células ciliadas tipo 1 y tipo 2, ¿no? Donde es evidente que tienen un núcleo grandote, a los cuerpos basales aquí, el kinetocilio, y en este caso su vinculación con el otolito, ¿no? El otolito descansa sobre esta membrana otolítica y permite entonces mantener una posición fija y constante a las células ciliadas. Y recuerden, los otolitos solo están presentes en las máculas del sacúolo y utrículo, no en los conductos semicirculares. Luego la doctora pasa con esta representación tridimensional microscópica de la cóclea, ¿no? Entonces, en la cóclea tiene que aprenderse este esquema, ¿no? Este y cualquier esquema similar a este, completamente detallado con los nombres de las estructuras microscópicas, también tienen que aprender, es también muy fácil. Entonces, aquí tenemos a las tres rampas, ¿no? Arriba, la rampa vestibular, separada de la rampa media por esta membrana que se conoce como membrana vestibular. Por debajo tenemos a la rampa coclear. Está separada por la membrana basilar. Entonces la rampa basilar, la rampa vestibular y la rampa media. La rampa media es la más importante porque alberga el órgano de Corti. Y el órgano de Corti son todas estas estructuras que vemos acá, de las cuales las más importantes también son células ciliadas, ¿ya? Entonces, el órgano de Corti tiene un conducto interno que se denomina túnel de Corti, que es este espacio piramidal que ven acá. Y a su vez, las células ciliadas están vinculadas con una estructura membranosa que se conoce como membrana tectórica, que se apoya sobre las células ciliadas y que es la que finalmente vibra, ¿no? Y hace vibrar a los cilios de estas. Entonces, el sonido viene por la rampa vestibular, mueve la endolinfa de la rampa vestibular y se transmite por la rampa basilar, y esta hace vibrar esta membrana de aquí, la membrana basilar, que al vibrar genera vibraciones de la membrana tectórica, y al vibrar la membrana tectórica estimula las células ciliadas. Y eso es básicamente la anatomía, ¿no? La fisiología y anatomía de esta estructura, ¿no? El movimiento de las ondas sonoras transmitidos por el líquido de la linfa hace vibrar esta membrana tectórica, y esta despolariza a las células ciliadas. Entonces, acá tenemos un corte tridimensional en donde podemos ver, ¿no? Esta rampa superior, rampa media y rampa inferior. Por acá llega el sonido, se desplaza hacia la rampa media y sale por aquí. Al final, entonces, en el órgano de Corti se produce de la despolarización que se manda a los cuerpos neuronales del ganglio coclear. Esto también tiene que aprenderlo. Acá tenemos un esquema donde los autores nos muestran a las células ciliadas. Como nosotros en la cóclea tenemos una zona interna que sería la del modiolo y una zona externa que sería la parte más externa de la concha, utilizamos al túnel de Corti para dividir, los compartimientos de la cóclea en un compartimiento interno y un compartimiento externo. Así que las células ciliadas que están por dentro del túnel de Corti son las células ciliadas internas, y las células que están por fuera son las células ciliadas externas. No vayan a marcar al revés. Entonces, hay una sola hilera de células ciliadas internas que descansan sobre estas células falángicas, y otras 3 a 5 hileras de células ciliadas externas que también descansan sobre las células falángicas, ¿no? Luego tenemos a las células de Deichler, células de soporte, las células de Müller, entre otras. Todas estas células de sostén que están alrededor, tanto del componente externo como interno, se las tienen que aprender. La membrana basilar, el túnel de Corti y la membrana tectorial se lo aprenden. Aprovecho. Yo busco una imagen de internet, Castor, busco una imagen de internet, la primera que encuentre se las va a poner. Y yo ni me voy a molestar. ¿Por qué? Porque todas las imágenes de internet comparten la misma información, mis niños, ¿ya? Por ejemplo, túnel de Corti, zona interna, zona externa. Por fuera de la zona externa tenemos a las células de Hensen.
a las células de Claudius, a las células de Boxer, y cada una de estas está más lejos del eje interno, y cada una se la tiene que aprender. Buehler, Heckscher, Claudius, falángites, ciliada interna, ciliada externa, estereocilio, proteína TME, se lo aprende. Cuenteado, cochinos. Yo puedo sacar acá y ¿qué pongo acá? Esto que señala estría vascular, función, soporte y nutrición del órgano del cuerpo. Acá tenemos un maravilloso esquema que nos muestra la relación anatómica que hay en nuestras células, ¿no? Acá tenemos a la célula falángica externa que emite una proyección citoplasmática que forma una placa cuticular apical que encierra y permite sellar la apertura que forman el espacio de las células ciliadas. Así solamente protruye por fuera de esta placa cuticular los estereocilios. Entonces lo único que está en contacto con la membrana tectoria son los estereocilios de las células ciliadas, ¿no? Entonces esta placa cuticular es fundamental para que no se muevan las células, sino que solo se mueven sus estereocilios. Muy bien. Espero que haya quedado claro. Se puede retirar. Ay, el niño. ¿Está grabando?